Buenas, mi nombre es Denis Córdoba Quejada. Soy estudiante del séptimo semestre de la Escuela Superior de Administración Pública, CETAC Quito Chocó. Nosotros en la Escuela de Administración Pública, CETAC Quito Chocó, estamos enfocados o nos toca materializar regla fiscal en Colombia. ¿Qué es la regla fiscal en Colombia? La regla fiscal en Colombia es un mecanismo diseñado para que el gobierno mantenga sostenibilidad en las finanzas públicas, evitando un excesivo de las deudas, asegurando que el gasto público sea controlado de acuerdo a la especialidad de los ingresos del Estado colombiano. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno está prácticamente controlado por una regla fiscal, que no puede gastar más de lo que produce, ¿sí? Objetivo de la regla fiscal: controlar el déficit fiscal, elevando que pongan los riesgos estables de la economía del país. Que en este control el gobierno debe tener en cuenta que no se puede endeudar más de lo que él produce, ¿sí? Hay que tener también en cuenta que hay que mantener la sostenibilidad de la deuda, ¿sí? Que el gobierno sea capaz de pagar sin comprometer los recursos destinados a las obras sociales de nuestra nación, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que nosotros como ciudadanos tenemos que estar controlando esas reglas fiscales con una buena veeduría. Tenemos que tener en cuenta también las características de la regla fiscal, ¿sí? El gobierno no puede tener un déficit superior a cierto porcentaje según Producto Interno Bruto de nuestro país, lo que ayuda a garantizar que no se incurra con un endeudamiento excesivo. ¿Qué es un endeudamiento excesivo? Que no esté por encima o por debajo de la inflación colombiana, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la regla fiscal también tiene cuentas y cuentas económicas, permitiendo que la crisis pueda ser mayor, pero con obligaciones sin límite a que nosotros como Estado nos endeudemos de acuerdo al PIB. Establecimiento de un derecho de la deuda pública, ¿sí? Sí se puede endeudar según las reglas fiscales, pero hay que tener unos límites ajustados y dependiendo a nuestro presupuesto fiscal de la nación. El gobierno presenta muchas inconsistencias cuando no tiene claro cuáles son las reglas fiscales de un país, ¿sí? Para no entrar en una recesión económica que nos lleve a un colapso en cuanto a la moneda colombiana. El déficit fiscal, hay que tener en cuenta todas las empresas que tiene el gobierno en cuanto a lo privado y a lo público, ¿sí? Aquí tenemos Ecopetrol, tenemos a las empresas privadas, tenemos el proyecto nuevo que hicimos en Hidroituango, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta cuál es el recaudo y cuál es el gasto de la nación.
Porque si la nación colombiana tiene claro lo que debe gastar y lo que entra, el déficit fiscal no va a variar de las cuentas que tiene pendiente el gobierno nacional. Aquí también tenemos que tener en cuenta la ley 1478 del 2011, ¿sí? Que regula el gobierno en cuanto al déficit fiscal. Yo creo que, resumiendo, ¿qué es el déficit fiscal en Colombia? Es mantener las finanzas públicas equilibradas para evitar un déficit o un colapso económico en cuanto a la economía de nuestro país. Resumiendo, pues eso es lo que yo tenía que decir en cuanto al déficit fiscal. Que el gobierno debe mantener sus cuentas claras para sí mismo, tener en cuenta sus deudas, cumplirle al pueblo con sus obras, con la educación, con la salud, etcétera, etcétera. Y no endeudarse siempre y cuando no tenga claro